Creo que una definición así corta de la memoria podría ser lo que el presente tiene del pasado. Hay infinidad de situaciones o de casos y quizá valdría la pena hablar de cada uno de ellos en particular porque no sigo un proceso puntual para cada uno de los proyectos o exposiciones que hago. El primero que ahorita se me viene a la mente es uno que hice hace poco en un espacio en Madrid que se llama Matadero. Era el antiguo matadero de Madrid. Conforme fue creciendo la ciudad, pues la ciudad se fue comiendo un poco al matadero y ya no se podía vivir alrededor de este matadero por el olor y por la higiene y demás. Movieron este matadero a otro lugar y hoy en día, afortunadamente, lo van a convertir en una especie de ciudad del arte porque estuvo a punto de convertirse en un centro comercial. Una de las naves específicamente a la que a mí me invitaron a trabajar solía ser la cámara frigorífica, justamente donde almacenaban, donde conservaban, donde guardaban las reses. Una vez que este lugar fue abandonado, estuvo mucho tiempo en desuso, curiosamente este lugar se quemó y está completamente negro y lleno de hollín. Justamente esa memoria, digamos, del lugar fue precisamente la que me llamó la atención. Este lugar, que había sido una cámara frigorífica, es decir, donde había sobre todo frío, de pronto se convierte en un lugar donde arde en llamas. Entonces, esa dualidad me llamó mucho la atención. Decidí hacer un corredor nuevamente que iba de lo frío a lo cálido, un degradado de luz fría a luz cálida, pero en sentido opuesto incluí también temperatura. Es decir, cuando tú recorrías la parte cálida, el degradado cálido, sentías mucho frío y cuando recorrías la parte fría sentías mucho calor. Era un recorrido de contrastes y de opuestos que justo surgió a partir de la memoria de este lugar, Matadero. Se llamó el topoanalista este proyecto y justamente ese título era un comentario a uno de los procesos que suelo incluir en mi trabajo, que son los proyectos que surgen a partir de un espacio, que se convierten en proyectos de sitio específico. Digamos que si los movemos a algún otro lugar ya no tienen tanto sentido. Yo suelo trabajar más con ideas que con materiales y resulta que de pronto alguna de las ideas que yo tengo va mejor con luz que con fotografías y ahí es cuando decido utilizar la luz, pero mientras tanto pues bueno, es un elemento neutro más. Y bueno, supongo que mi fascinación por la luz viene obviamente de la fotografía. Si un fotógrafo trabaja justo con lo que hay dentro de un cuadro o de un rectángulo, yo trabajo justamente con todo lo que hay fuera de ese cuadro o ese rectángulo. De hecho, yo mismo he hecho muy pocas fotografías. Desde el día que me robaron mi cámara, me pareció interesante no tener una herramienta o un medio de expresión fijo, sino que al no tener ni uno, en el momento que surgiera una idea, tenía una amplia gama de posibilidades para trabajar con distintos medios y no específicamente con uno. Me interesa ver las cosas no nada más desde un solo punto de vista, sino desde un punto de vista más amplio. Entonces ahí entra la posibilidad de trabajar con el positivo, con el negativo y con una infinidad de puntos de vista. Un proyecto específico en donde hacía el uso del negativo y del positivo. Y surgió justamente al despegar una fotografía del archivo fotográfico de mi abuelo, en donde él está en pleno duelo vaquero. A él le encantaba disfrazarse de John Wayne e irse con sus amigos al bosque y hacerse fotografías jugando a que eran vaqueros.
Y yo al despegar esta fotografía, que tenía la intención de utilizarla como motivo de invitación para una exposición, me di cuenta que había debajo un recorte de una revista en donde me encontraba con la misma imagen, nada más que no era una fotografía, sino era un dibujo. Es decir, mi abuelo hizo la traducción del dibujo a la fotografía, copiando o haciendo una réplica exacta de esa imagen. Me llamó mucho la atención la traducción de un lenguaje a otro. Lo que hice fue, simplemente por contacto, todos estos positivos, todas estas fotos de mi abuelo en blanco y negro disfrazado de vaquero, pasarlas a negativo. Que bueno, curiosamente al pasar de positivo a negativo nos encontrábamos con situaciones muy obscuras, muy negras, como estas fotografías que vemos aquí, más relacionadas con la noche, más relacionadas con el sueño. Este otro lado que es el de los sueños, el de los deseos, el de lo que a uno le gustaría que pasara y que no necesariamente siempre pasa. Y por otro lado, lo que hice fue transcribir el diario de mi abuelo en una máquina de escribir para registrar un carácter más testimonial, digamos. ¿Qué pasaría si no tenemos memoria? No habría entonces evolución, digamos. Y si abrimos el libro, por ejemplo, de Viaje al fin de la noche de Céline, nada más nos encontraríamos con esta es la historia, esta es la historia, esta es la historia, que esa es la primera frase con la que empieza el libro. O seguramente nos encontraríamos con libros parecidos a los que hacía Tristán Tzara, en el que sacaba azarosamente frases y palabras y las iba poniendo una detrás de otra. Entonces, creo que afortunadamente tenemos memoria, y afortunadamente eso nos permite evolucionar, y afortunadamente eso nos permite estar en diálogo constante con lo que hicieron los muertos, digamos, los artistas que ya hoy en día no están aquí. Siempre que uno hace algo, un nuevo trabajo, se ve afectado por las cosas que ya se hicieron, o las cosas que ya se hicieron se ven afectadas por este nuevo trabajo. Entonces hay un constante diálogo, digamos, por lo menos en mi caso, con el pasado o con la memoria.